Hermanos y hermanas de Vibra Vaticano, lo que estás a punto de escuchar no es una historia más sobre la Iglesia Católica. Lo que vas a descubrir en los próximos minutos cambiará completamente tu percepción sobre el poder, la justicia y los misterios ocultos detrás de los muros del Vaticano. Antes de que continúes, quiero pedirte algo muy importante. Suscríbete a este canal ahora mismo. Activa la campanita de notificaciones porque el contenido que vamos a revelar hoy es tan explosivo que necesito que estés aquí para cada actualización. Dale like a este video porque YouTube necesita saber que quieres la verdad, no las mentiras que te cuentan los medios tradicionales. Y te lo advierto desde ya, no apagues este video hasta el final, porque el último secreto que vamos a revelar es tan devastador que cambiará todo lo que creías saber sobre la Iglesia Católica y su nuevo líder. Mayo de 2025. El mundo católico acababa de presenciar uno de los momentos más impactantes de la historia reciente, la elección de Robert Francis Prevost como Papa León XIV, el primer Papa estadounidense, el primer Papa de la Orden de San Agustín en siglos. Un hombre que llegó al trono de Pedro con una misión clara: limpiar la Iglesia, restaurar la confianza y enfrentar los demonios del pasado que habían permanecido ocultos durante décadas. Pero lo que León XIV no sabía en ese momento de su elección, hermanos, es que estaba a punto de enfrentar una de las crisis más profundas que sacudirían los cimientos mismos del Vaticano. Una crisis que lo pondría cara a cara no solo con el Estado español, no solo con gobiernos internacionales, sino con algo mucho más oscuro, algo que había estado creciendo en las sombras de la Iglesia Católica durante generaciones. Y todo comenzó con una simple intimación, un documento legal, una denuncia contra un obispo español llamado Rafael Sornosa. Pero detrás de ese papel, hermanos y hermanas, había un abismo de secretos, de encubrimientos, de un sistema completo diseñado para proteger a los depredadores mientras las víctimas sufrían en silencio. Hoy vamos a desenterrar esa historia completa. Vamos a revelar los misterios ocultos que el Vaticano no quiere que conozcas. Y vamos a mostrar cómo León XIV, al intentar hacer lo correcto, descubrió algo que lo haría cuestionar todo sobre la institución que ahora lideraba. Esta es la historia prohibida que los medios mainstream no te van a contar. Esta es la verdad sobre poder, corrupción y redención en los pasillos más sagrados del cristianismo. Porque cuando León XIV confrontó al Estado tras la intimación al obispo Sornosa, lo que descubrió fue mucho más grande de lo que nadie podía imaginar. Quédate conmigo, porque esta historia apenas comienza, y te garantizo que cuando termine, nunca volverás a ver a la Iglesia Católica de la misma manera. 8 de mayo de 2025, las 18:07. La fumata blanca emergió de la Capilla Sistina como una señal divina que cambiaría el rumbo de la Iglesia Católica. Después de 4 votaciones intensas, los cardenales habían tomado una decisión histórica. Robert Francis Prevost, un hombre nacido en Chicago, criado entre dos mundos, formado en las tradiciones de San Agustín, se convertiría en el Papa León XIV, el sucesor número 267 de San Pedro, el primer Papa estadounidense en 2000 años de historia. Pero hermanos, lo que nadie sabía en ese momento sagrado, mientras las campanas repicaban y los fieles lloraban de emoción en la plaza de San Pedro, es que León XIV había heredado no solo el báculo pastoral, no solo las llaves del reino de los cielos, sino también un legado oscuro de secretos, de crímenes no resueltos, de un sistema de silencio que había protegido depredadores durante décadas. León XIV llegó al papado con credenciales impecables. Había sido prefecto del dicasterio para los obispos, había servido como obispo de Chiclayo en Perú, conocía la realidad de la Iglesia en América Latina donde los escándalos de abuso habían devastado comunidades enteras. Había sido testigo del sufrimiento, había escuchado los gritos de las víctimas, había visto cómo el poder institucional se usaba para proteger a los perpetradores en lugar de a los inocentes. Y ahora, desde el trono de Pedro, tenía la autoridad para cambiar las cosas. O al menos, eso pensaba. Porque hermanos y hermanas, el poder del Papa es inmenso dentro de las murallas del Vaticano, pero cuando se enfrenta a gobiernos, cuando se enfrenta a estados soberanos, cuando se enfrenta a sistemas legales que han desarrollado sus propias reglas durante siglos, ese poder de repente se vuelve limitado, cuestionado y profundamente vulnerable. Los primeros días del pontificado de León XIV fueron de esperanza. Visitó el santuario de la Madonna del Buon Concilio en Genazzano, una salida no anunciada que mostró su estilo humilde y directo. Habló en su primera misa como pontífice en la Capilla Sistina, agradeció en inglés antes de continuar en italiano, mostrando su identidad única como Papa estadounidense. Citó a San Agustín con esas palabras poderosas:
Con vosotros soy cristiano, para vosotros soy obispo. Un mensaje de servicio, de humildad, de un líder que entendía que su rol no era de dominio sino de amor fraternal. La prensa internacional lo celebró. Los católicos de todo el mundo sintieron una nueva energía. Incluso aquellos que habían perdido la fe comenzaron a mirar con curiosidad a este papa diferente, este hombre que combinaba la tradición agustina con una sensibilidad moderna, este líder que parecía entender los desafíos del siglo XXI. Pero hermanos, mientras León XIV consolidaba su papado, mientras aprendía los rituales y las responsabilidades de su nuevo cargo, mientras se reunía con cardenales y diplomáticos, mientras planificaba sus primeros discursos sobre paz y justicia en un mundo fracturado por guerras y conflictos, en España estaba gestándose una tormenta que pronto llegaría a las puertas del Vaticano con la fuerza de un huracán. En la diócesis de Cádiz y Ceuta, un obispo llamado Rafael Sornosa llevaba décadas ocultando un secreto que estaba a punto de explotar. Un secreto que pondría a prueba no solo la autoridad de León XIV, sino su alma misma como líder espiritual de más de 1.400 millones de católicos en todo el mundo. Rafael Sornosa era un hombre de poder dentro de la jerarquía española. Había servido como rector del Seminario Mayor de Getafe en los años 90. Había sido formador de jóvenes seminaristas, un mentor espiritual, una figura de autoridad en la educación de futuros sacerdotes. Pero detrás de esa fachada de santidad, detrás de esos hábitos eclesiásticos y esas misas solemnes, se escondía un depredador, un hombre que había usado su posición de poder para abusar, para manipular, para destruir la inocencia de aquellos que habían confiado en él. Y durante casi 30 años, ese secreto había sido protegido por un sistema diseñado no para buscar la verdad, no para proteger a las víctimas, sino para preservar la reputación de la institución. La víctima, un seminarista cuyo nombre permanece protegido por razones legales, había sido apenas un adolescente cuando comenzó el abuso. 14 años. Un niño con sueños de servir a Dios, con la inocencia de quien cree la bondad fundamental de sus mentores, con la vulnerabilidad de quien está lejos de casa, confiando en figuras de autoridad para guiarlo en su camino espiritual. Y Sornosa explotó esa vulnerabilidad. Los abusos fueron continuados, sistemáticos, calculados. Manoseos, obligar al menor a dormir con él, manipulación psicológica para convencerlo de que su orientación sexual era una enfermedad que necesitaba ser curada por un psiquiatra. Una campaña completa de abuso físico, sexual y psicológico que destruyó la vida de ese joven y lo dejó traumatizado durante décadas. Y mientras ese joven sufría, mientras luchaba con el trauma, mientras intentaba reconstruir su vida destrozada, la Iglesia Católica Española sabía. Los superiores de Sornosa sabían. Había rumores, había susurros en los pasillos del seminario, había otras víctimas que habían intentado hablar pero fueron silenciadas. El sistema funcionó exactamente como fue diseñado: proteger a la institución, trasladar a los perpetradores de un lugar a otro, pagar compensaciones silenciosas a algunas víctimas a cambio de acuerdos de confidencialidad y mantener todo oculto del público y de las autoridades civiles. Durante años, durante décadas, este sistema de encubrimiento funcionó a la perfección, hasta que no pudo más. 2024. Sornosa cumplió 75 años, la edad canónica de jubilación para los obispos. Presentó su renuncia al Papa Francisco, quien para entonces ya estaba en los últimos meses de su pontificado. Pero algo curioso sucedió. Hermanos, la renuncia no fue aceptada. Sornosa continuó como obispo de Cádiz y Ceuta. Continuó celebrando misas, confirmaciones, ordenaciones. Continuó siendo una figura pública de autoridad moral. Continuó representando a la Iglesia Católica ante la sociedad española. Y mientras tanto, su víctima finalmente había encontrado el coraje para hablar, para romper el silencio que lo había atormentado durante casi 30 años, para presentar una denuncia formal no a las autoridades civiles, donde los crímenes ya habían prescrito legalmente, sino al Dicasterio para la Doctrina de la Fe en el Vaticano. La denuncia llegó a Roma en junio de 2025, apenas un mes después de que León XIV asumiera el papado. Y aquí, hermanos y hermanas, es donde la historia se vuelve realmente complicada, porque León XIV se enfrentaba ahora a una decisión imposible. Por un lado, estaba su compromiso con la justicia, su deseo expresado públicamente de limpiar la Iglesia de los abusadores, su empatía con las víctimas que había conocido durante su ministerio en Perú. Por otro lado, estaba la presión institucional,
Los protocolos canónicos que requerían investigaciones exhaustivas antes de tomar acción, la necesidad de equilibrar el principio de inocencia hasta que se pruebe lo contrario con la urgencia moral de proteger a los vulnerables. Y en medio de esta tensión, en medio de este dilema moral y canónico, el periódico El País de España publicó la historia. 10 de noviembre de 2025. La noticia explotó en los titulares. Primer obispo español acusado de abuso sexual. Los detalles eran devastadores. Un menor de 14 años. Abusos continuados durante años. Manipulación psicológica. Intentos de curar su homosexualidad. Y todo ocurrió mientras Sornosa era una figura de autoridad en la formación de futuros sacerdotes. La indignación pública fue inmediata. Las víctimas de toda España comenzaron a hablar. Los defensores de los derechos de las víctimas exigieron acción inmediata. Los medios de comunicación comenzaron a investigar no solo a Sornosa, sino a todos los que habían encubierto sus crímenes durante décadas. Y León XIV, apenas 6 meses después de su elección, se encontró en el centro de una tormenta que amenazaba con convertirse en uno de los escándalos más grandes de su joven pontificado. Pero hermanos, como te dije al principio, esta no es solo la historia de un obispo abusador. Esta no es solo la historia de una víctima valiente que rompió el silencio. Porque cuando León XIV ordenó al Tribunal de la Rota en España que investigara el caso, cuando comenzó a pedir informes sobre cómo había sido posible que Sornosa operara con impunidad durante tanto tiempo, cuando empezó a hacer las preguntas correctas, descubrió algo que lo dejó horrorizado. Descubrió que Sornosa no era un caso aislado. Descubrió que el sistema de encubrimiento no era solo una falla de algunos individuos corruptos, sino una estructura completa, un protocolo institucional, una cultura de silencio que había sido perfeccionada durante décadas. No apagues este video. Dale like si estás indignado por lo que estás escuchando. Comparte este contenido porque la verdad necesita ser conocida. Y quédate hasta el final porque lo que León XIV descubrió a continuación es todavía más perturbador. Cuando volvemos, vamos a revelar los secretos del sistema de encubrimiento, vamos a exponer los nombres de aquellos que protegieron a los abusadores, y vamos a mostrar cómo León XIV tomó una decisión que cambiaría el curso de su pontificado. Esto es Vibra Vaticano, y estamos apenas comenzando a desenterrar la verdad. 18 de noviembre de 2025. León XIV se encuentra en su residencia de Casa Santa Marta cuando recibe una notificación que cambiará todo. Un periodista le pregunta directamente sobre la investigación contra el obispo Sornosa, y la respuesta del Papa es cuidadosa, medida, pero también reveladora. En cada caso hay una serie de protocolos que están claramente establecidos. Dice León XIV, se ha abierto una investigación. Hay que permitir que la investigación vaya adelante y según los resultados habrá consecuencias. Las palabras suenan razonables. Hermanos, suenan como lo que esperarías de un líder responsable que respeta el debido proceso. Pero para aquellos que conocen el funcionamiento interno del Vaticano, para aquellos que han estudiado cómo la Iglesia Católica ha manejado casos de abuso durante décadas, esas palabras contienen un código, un lenguaje institucional que significa algo mucho más complejo. Porque verás, hermanos y hermanas, León XIV no estaba simplemente respondiendo a un periodista. Estaba navegando un campo minado político y legal que involucraba no solo al Vaticano, no solo a la Iglesia española, sino al gobierno de España mismo. Y aquí es donde la historia se vuelve verdaderamente complicada, donde los hilos de poder eclesiástico y civil se entrelazan de maneras que la mayoría de la gente nunca entiende. Porque mientras León XIV hablaba sobre protocolos e investigaciones, el gobierno español estaba preparando su propio movimiento. Un movimiento que representaba un desafío directo a la autonomía de la Iglesia Católica, un cuestionamiento de la capacidad del Vaticano para investigarse a sí mismo, una amenaza velada de que si la Iglesia no actuaba, el Estado lo haría. La tensión había estado creciendo durante años. Desde 2018, el periódico El País había estado exponiendo décadas de abuso y encubrimiento en la Iglesia Católica Española. Historia tras historia, víctima tras víctima, un patrón tan consistente, tan sistemático, que ya no podía ser ignorado o minimizado como casos aislados. Y en 2023, el Defensor del Pueblo de España publicó un informe que devastó la narrativa oficial de la Iglesia. El número de víctimas potenciales, cientos de miles, no cientos, no miles, cientos de miles de personas que habían sufrido abuso sexual en el contexto de la Iglesia Católica Española. Una cifra tan asombrosa, tan abrumadora, que incluso aquellos familiarizados con el alcance del escándalo quedaron conmocionados.
El informe del defensor del pueblo fue exhaustivo. 18 meses de investigación. 487 casos examinados en detalle. Testimonios de víctimas que finalmente encontraron un espacio seguro para contar sus historias. Y las conclusiones fueron devastadoras. Los abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia Católica constituían un grave problema social y de salud pública. No era solo un asunto interno de la Iglesia. No era solo una cuestión de pecado y arrepentimiento. Era un crimen contra la sociedad. Una violación masiva de los derechos humanos. Una tragedia de salud pública que había afectado a generaciones enteras de españoles. Los obispos católicos de España respondieron con una disculpa. Pidieron perdón por el sufrimiento causado. Pero también hicieron algo revelador. Algo que mostró que incluso frente a evidencia abrumadora, la institución todavía luchaba por aceptar la magnitud completa de su culpabilidad. Desestimaron las cifras del informe como una mentira. Argumentaron que muchas más personas habían sido abusadas fuera de la Iglesia que dentro de ella. Hermanos y hermanas, déjeme hacer una pausa aquí para explicar algo crucial. Este tipo de respuesta, este intento de relativizar el abuso, de decir sí, pero otros también lo hacen, es exactamente el tipo de mentalidad institucional que permitió que el abuso continuara durante tanto tiempo. Porque el punto no es que el abuso no ocurra en otros contextos. Por supuesto que ocurre, en familias, en escuelas, en clubes deportivos, en todas partes donde hay adultos en posiciones de poder sobre menores vulnerables. El punto es que la Iglesia Católica, una institución que proclama ser la guardiana de la moralidad, que enseña sobre el bien y el mal, que pretende representar a Dios mismo en la tierra, había fallado masivamente en proteger a los más vulnerables. Y no solo había fallado, había encubierto, había trasladado a los abusadores, había pagado compensaciones silenciosas, había amenazado a las víctimas, había usado su poder institucional para proteger a los perpetradores. Y ahora, en 2025, con León XIV en el trono de Pedro, con el caso Sornosa explotando en los titulares, el gobierno español decidió que era hora de actuar. Y aquí, hermanos, es donde llegamos al corazón de nuestra historia. Porque la intimación que mencionamos en el título no fue solo una notificación legal contra Sornosa. Fue algo mucho más grande. Fue un ultimátum del Estado español al Vaticano. Fue una declaración de que si la Iglesia no limpiaba su propia casa, el gobierno lo haría por ella. Y eso representaba un desafío fundamental a siglos de acuerdos entre la Iglesia y el Estado, a la autonomía eclesiástica, al principio de que los asuntos internos de la Iglesia debían ser manejados por tribunales canónicos, no civiles. El Plan PRIVA. Estas siglas significan Plan de Reparación Integral de las Víctimas de Abusos. La Conferencia Episcopal Española lo había establecido como un mecanismo para compensar a las víctimas sin necesidad de llevar los casos a tribunales civiles. En teoría, era una forma de reconocer el daño, de proporcionar reparación, de demostrar que la Iglesia tomaba en serio su responsabilidad. Pero hermanos, en la práctica, el Plan PRIVA se convirtió en otra forma de control institucional. Las víctimas que lo usaban tenían que aceptar que sus casos serían evaluados por comités nombrados por la propia Iglesia. Las compensaciones eran determinadas por la propia Iglesia. Y en muchos casos, las víctimas tenían que firmar acuerdos de confidencialidad que les impedían hablar públicamente sobre lo que les había sucedido. El gobierno español, bajo presión de grupos de víctimas y de la opinión pública, dijo basta. Propusieron un sistema alternativo, una vía de reparación pagada por la Iglesia. Sí, pero con la mediación del defensor del pueblo, una institución independiente del Estado, un mecanismo que quitaría a la Iglesia el control total sobre el proceso. Y para la jerarquía católica española, para muchos obispos, esto era inaceptable. Era visto como una violación de la libertad religiosa, como una intrusión del Estado en asuntos internos de la Iglesia, como el comienzo de una pendiente resbaladiza que podría llevar a una pérdida total de autonomía institucional. Pero hermanos, aquí está la ironía devastadora. La Iglesia había perdido su autoridad moral para reclamar esa autonomía. Había demostrado durante décadas que no podía o no quería limpiarse a sí misma. Había probado que su primera prioridad era proteger la institución, no a las víctimas. Y León XIV lo sabía. Desde su oficina en el Vaticano, mientras leía los informes sobre Sornosa, mientras estudiaba las propuestas del gobierno español, mientras escuchaba los argumentos de obispos que querían mantener el control del Plan PRIVA, León XIV se enfrentaba a una verdad demoledora. La Iglesia que él ahora lideraba, la institución a la que había dedicado su vida, tenía un problema estructural. No era solo que hubiera algunas manzanas podridas.
No era solo que algunos sacerdotes y obispos hubieran cometido crímenes horribles. Era que el sistema mismo había sido diseñado, consciente o inconscientemente, para proteger a esos criminales. Y cambiar ese sistema requeriría no solo reformas administrativas, no solo nuevos protocolos, sino una transformación fundamental de la cultura institucional de la Iglesia Católica. 22 de noviembre de 2025. 4 días después de que León XIV hablara públicamente sobre el caso Sornosa, el Vaticano emite un comunicado de una sola línea. Su Santidad el Papa León XIV ha aceptado la renuncia del obispo de Cádiz y Ceuta, Rafael Sornosa Boy. Una sola línea, sin explicaciones, sin detalles, pero para aquellos que entendían el lenguaje del Vaticano, esa brevedad era elocuente. Sornosa había sido destituido. No había jubilación honrosa. No había retiro por razones de salud, sin más contexto. La renuncia presentada un año antes, que había sido ignorada durante meses, súbitamente fue aceptada apenas días después de que la investigación se hiciera pública. Y todos entendieron el mensaje. León XIV estaba actuando. Estaba enviando una señal de que su papado sería diferente, de que los abusos no serían tolerados, de que incluso obispos poderosos enfrentarían consecuencias. Pero hermanos y hermanas, ese mismo día, mientras la noticia de la destitución de Sornosa circulaba por España, mientras los defensores de las víctimas celebraban cautelosamente, mientras los medios debatían si esto representaba un cambio real o solo una respuesta a la presión pública, León XIV estaba en su residencia leyendo un informe que lo haría quedarse despierto toda la noche. Un informe que cambiaría completamente su comprensión de lo que estaba enfrentando. Porque lo que sus investigadores habían descubierto sobre Sornosa, sobre el sistema de encubrimiento, sobre los otros obispos involucrados, era mucho más profundo, mucho más perturbador de lo que incluso él había imaginado. Y ese descubrimiento, hermanos, ese momento cuando León XIV entendió la verdadera magnitud de lo que estaba enfrentando, ese es el momento que define no solo el caso Sornosa, sino potencialmente todo su pontificado. Si todavía no has dado like a este video, hazlo ahora. Si aún no estás suscrito, ¿qué estás esperando? Porque lo que viene a continuación es crucial. Vamos a revelar exactamente qué descubrió León XIV en ese informe. Vamos a exponer los nombres y las conexiones. Vamos a mostrar cómo el caso de Sornosa era solo la punta del iceberg. Y vamos a revelar la decisión imposible que León XIV tuvo que tomar cuando se dio cuenta de que hacer justicia completa requeriría destruir la credibilidad de docenas, tal vez cientos de líderes eclesiásticos en España y más allá. No te vayas. La parte más impactante de esta historia está por venir. Noche del 22 de noviembre de 2025. León XIV se encuentra solo en su habitación de Casa Santa Marta. Ante él, un dossier de 300 páginas preparado por investigadores del Dicasterio para la Doctrina de la Fe. El título es simple pero devastador. Informe preliminar sobre casos sistémicos de abuso y encubrimiento en las diócesis españolas, 1990 a 2025. 300 páginas. 35 años de documentación. Y a medida que León XIV lee, página tras página, documento tras documento, testimonio tras testimonio, algo se rompe dentro de él. No es solo horror lo que siente, no es solo indignación, es algo más profundo. Es la comprensión terrible de que la institución que él ama, que ha servido toda su vida, que representa para la presencia de Cristo en el mundo, tiene un cáncer metastásico que ha crecido sin control durante generaciones. El caso Sornosa, descubre León XIV, no era único, era típico. El patrón se repetía una y otra vez con variaciones menores, pero la misma estructura fundamental. Un sacerdote o un formador en posición de autoridad sobre menores o seminaristas vulnerables. Abusos que comenzaban cuando las víctimas eran adolescentes, a menudo entre los 14 y 16 años. Manipulación psicológica y espiritual, usando la fe misma de las víctimas como herramienta de control. Amenazas de que nadie les creería si hablaban, de que ellos serían culpados, de que arruinarían sus vocaciones y decepcionar. Iban a sus familias. Y cuando finalmente alguien intentaba hablar, cuando un seminarista valiente o un padre preocupado llevaba una queja a las autoridades eclesiásticas, el sistema se activaba con eficiencia terrorífica. El perpetrador era trasladado a otra diócesis, a veces con una carta de recomendación que no mencionaba las acusaciones. La víctima era persuadida de no llevar el caso a las autoridades civiles, a menudo con promesas de que la Iglesia manejaría el asunto internamente. Se firmaban acuerdos de confidencialidad, a veces con pequeñas compensaciones económicas.
y el círculo se cerraba. Los registros de las acusaciones desaparecían o quedaban enterrados en archivos diocesanos donde nadie los buscaría. El perpetrador continuaba su ministerio en un nuevo lugar con nuevas víctimas potenciales. Y el sistema, hermanos, el sistema se perpetuaba. Pero lo que más perturbó a León XIV en ese informe, lo que lo mantuvo despierto hasta el amanecer, no eran solo los casos individuales de abuso. Era la estructura de protección que había sido construida conscientemente alrededor de los abusadores. El informe identificaba lo que llamaba el Círculo Omnipotente, una red de obispos, vicarios generales, cancilleres diocesanos y asesores legales que habían trabajado juntos durante décadas para mantener los casos ocultos. No era una conspiración en el sentido de reuniones secretas donde planificaban encubrimientos. Era algo más insidioso, más difícil de combatir porque estaba integrado en la propia cultura institucional. Era la creencia compartida de que proteger la reputación de la Iglesia era más importante que la justicia para las víctimas. Era la convicción de que los sacerdotes, por su naturaleza sagrada, merecían segundas, terceras, incluso cuartas oportunidades. Era la mentalidad de que la Iglesia tenía sus propias formas de manejar el pecado y el crimen, formas que no requerían la intervención de autoridades seculares. Era, en esencia, una forma de arrogancia institucional que se había vuelto tan normalizada, tan integrada en el funcionamiento diario de la jerarquía, que muchos de los involucrados probablemente ni siquiera se veían a sí mismos como cómplices de crímenes. El informe detallaba nombres específicos, obispos que habían recibido denuncias escritas sobre Sornosa y las habían archivado sin acción, superiores del seminario que habían escuchado rumores sobre comportamiento inapropiado y habían elegido no investigar, canonistas que habían aconsejado a las víctimas que perdonaran y siguieran adelante en lugar de buscar justicia, psicólogos católicos que habían tratado a abusadores y luego habían certificado que estaban curados y listos para regresar al ministerio, solo para que abusaran nuevamente. Y en el centro de esta red, en el corazón de este sistema, había algo que el informe llamaba la doctrina del escándalo. Esta era una filosofía que había sido articulada explícitamente en documentos internos de varias diócesis españolas. La idea era simple pero letal. El escándalo público de que se supiera sobre los abusos haría más daño a la fe de los católicos ordinarios que mantener los casos en silencio. Por lo tanto, proteger a los fieles del escándalo justificaba ocultar la verdad. León XIV, leyendo esto, sintió que la rabia crecía en su pecho, porque esta lógica invertía completamente el mandato evangélico. Jesús había dicho que quien causara escándalo a los pequeños merecía que le ataran una piedra de molino al cuello y lo arrojaran al mar. Pero la jerarquía eclesiástica había reinterpretado escándalo para significar no el abuso mismo, sino la revelación del abuso. Las víctimas, en esta lógica perversa, se convertían en las causantes del escándalo si hablaban públicamente. Los abusadores eran tratados como enfermos que necesitaban compasión y oportunidades de rehabilitación. Y la institución se posicionaba como la víctima cuando los medios o los gobiernos la criticaban por su manejo de los casos. Era una inversión moral tan completa, tan totalmente contraria a todo lo que el cristianismo supuestamente representaba, que León XIV sintió que su fe misma estaba siendo probada. Página 157 del informe. León XIV llegó a una sección titulada Casos paralelos de especial preocupación. Y aquí descubrió algo que lo dejó sin aliento. Sornosa no había sido el único formador de sacerdotes en España acusado de abuso durante los años 90 y 2000. Había al menos 18 casos similares documentados. 18 hombres en posiciones de autoridad sobre futuros sacerdotes que habían sido acusados de abusar de sus estudiantes. Y de esos 18, solo 4 habían enfrentado algún tipo de proceso canónico. Los otros 14 habían sido manejados extraoficialmente, trasladados, enviados a retiros espirituales. Uno había sido promovido a vicario general de su diócesis apenas 2 años después de que se presentara una denuncia contra él. Otro se había convertido en asesor del nuncio apostólico para asuntos de formación sacerdotal. Era inconcebible, era imperdonable. Y León XIV sabía que si esto se hacía público, si los medios obtenían acceso a este informe, el escándalo sería cataclísmico. Y allí, en esa habitación solitaria de Casa Santa Marta, mientras el amanecer comenzaba a iluminar Roma, León XIV enfrentó la decisión más difícil de su joven pontificado. Tenía 3 opciones. La primera, hacer público el informe completo, convocar una conferencia de prensa, revelar todos los nombres, todos los casos, toda la extensión del encubrimiento.
Pedir perdón públicamente. Comprometerse a una reforma radical. Invitar al gobierno español y a organizaciones internacionales a supervisar la investigación y compensación de víctimas. Esta opción tendría la virtud de la transparencia completa. Restablecería algo de confianza moral. Demostraría que su papado sería diferente. Esta opción tendría la virtud de la transparencia completa. Restablecería algo de confianza moral. Demostraría que su papado sería diferente. Pero también, y León XIV lo sabía con certeza, destruiría la credibilidad de la jerarquía española. Desataría una crisis que podría hacer que millones de católicos abandonaran la Iglesia. Y daría munición a gobiernos anticlericales que verían esto como una oportunidad para atacar a la Iglesia y reducir su influencia social. La segunda opción, manejar todo internamente. Iniciar investigaciones canónicas contra todos los nombrados en el informe. Imponer sanciones severas, incluidas destituciones y reducciones al Estado laical. Pero hacer todo esto a través de tribunales eclesiásticos, sin publicidad, sin involucrar a autoridades civiles. Proporcionar compensación generosa a las víctimas pero requiriendo acuerdos de confidencialidad. Implementar nuevos protocolos de protección de menores. Pero mantener el control completo dentro de la Iglesia. Esta opción preservaría la autonomía institucional. Evitaría el escándalo público masivo. Permitiría que la Iglesia se reformara a su propio ritmo. Pero, y León XIV lo sentía en lo más profundo de su alma, traicionaría el llamado a la verdad. Sería fundamentalmente deshonesto. Y perpetuaría la cultura de secretismo que había permitido el abuso en primer lugar. La tercera opción, un camino intermedio. Trabajar con el gobierno español para establecer el mecanismo independiente de compensación que habían propuesto. Publicar un reconocimiento general del fracaso sistémico sin nombrar a todos los individuos involucrados. Invitar a auditores externos a revisar los procedimientos de protección de menores de cada diócesis. Comprometerse públicamente a reformas específicas con plazos medibles. Y simultáneamente, iniciar procesos canónicos contra los peores ofensores, incluyendo obispos que habían encubierto abusos. Esta opción sería vista por algunos como insuficiente y por otros como una traición a la Iglesia. No satisfaría completamente a las víctimas ni a los defensores de la autonomía eclesial, pero podría representar un equilibrio entre justicia y responsabilidad institucional. León XIV cerró el informe. Miró por la ventana hacia los jardines del Vaticano, bañados por la luz del amanecer. Y en ese momento, hermanos y hermanas, tomó una decisión que definiría su pontificado. Pero antes de revelarte qué decidió, necesito que entiendas algo crucial. Necesito que veas por qué esta decisión era tan imposible, tan agonizante para un hombre como León XIV. Porque no era un burócrata frío calculando riesgos políticos. Era un pastor que había dedicado su vida al servicio de los más vulnerables. Había trabajado con comunidades indígenas en Perú. Había visto la pobreza, el sufrimiento, la injusticia. Había llorado con familias que habían perdido todo. Y ahora, en la posición de mayor poder dentro de la Iglesia Católica, se daba cuenta de que ese poder era también una jaula. Cada decisión tendría consecuencias masivas. Cada acción afectaría a millones de personas. Y no había forma de hacer lo correcto sin causar algún tipo de daño. Si estás viendo esto y sientes rabia, indignación, confusión sobre cómo la Iglesia pudo permitir que esto sucediera, déjamelo saber en los comentarios. Dime qué harías tú en la posición del León XIV. Y si crees que este contenido es importante, si crees que estas historias necesitan ser contadas, entonces comparte este video. Ponlo en tus redes sociales. Envíaselo a amigos que necesiten entender lo que realmente está pasando detrás de los muros del Vaticano. Y si tienes los medios, si puedes apoyar este canal financieramente para que podamos seguir investigando y revelando estas verdades, considera dar un super thanks. Cada contribución nos permite dedicar más tiempo a la investigación, a verificar fuentes, a contar estas historias con la profundidad que merecen. Ahora, volvamos a León XIV y su decisión imposible. 23 de noviembre, 6 de la mañana. León XIV convocó una reunión de emergencia. Presentes, el secretario de Estado, el prefecto del Dicasterio para la Doctrina de la Fe, 2 cardenales españoles de su confianza y su asesor personal en asuntos de protección de menores. La reunión duró 6 horas. Hubo gritos, hubo lágrimas, hubo momentos de oración silenciosa. Los cardenales españoles argumentaban apasionadamente por la segunda opción, manejar todo internamente. Advertían que la Iglesia en España ya estaba debilitada,
que el gobierno socialista estaba buscando excusas para reducir la influencia católica, que una admisión pública completa sería como entregar armas al enemigo. El prefecto del dicasterio argumentaba por la tercera opción, el camino intermedio, diciendo que era lo más prudente, lo más equilibrado. El asesor en protección de menores, un laico con experiencia trabajando con víctimas, presionaba por la primera opción, transparencia completa, argumentando que cualquier cosa menos sería moralmente inaceptable. Y León XIV escuchó cada argumento, sopesó cada consecuencia, y luego tomó la palabra. Hermanos, dijo, he pasado toda la noche leyendo ese informe, y he llegado a una conclusión que quizás algunos de ustedes no querrán escuchar. La Iglesia ha perdido el derecho moral de pedir que confiemos en ella para limpiarse a sí misma. Hemos tenido décadas para hacer lo correcto, y no lo hicimos. Protegimos la institución sobre las personas. Valoramos nuestra reputación sobre la justicia. Y ahora, cuando finalmente se nos está pidiendo rendir cuentas, algunos quieren seguir controlando el proceso. No, se acabó. Esto termina ahora, en mi pontificado. Vamos a trabajar con el gobierno español. Vamos a aceptar supervisión externa. Vamos a publicar un reconocimiento de fallos sistémicos. Y vamos a comprometernos públicamente con reformas medibles. Pero también, y aquí su voz se volvió de acero, también vamos a iniciar procesos canónicos contra todos los obispos y superiores religiosos que encubrieron abusos. Y cuando esos procesos estén completos, cuando tengamos evidencia canónica sólida, vamos a hacer públicas las sanciones. Los días de trasladar silenciosamente a los culpables terminaron. Silencio en la habitación. Los cardenales se miraron entre sí. Algunos asintieron lentamente. Otros parecían devastados. Uno de los cardenales españoles habló. Santidad, ¿entiende lo que está proponiendo? Está hablando de potencialmente destituir a docenas de obispos, de exponer públicamente a líderes que han servido a la Iglesia durante décadas. El escándalo será inmenso. Las repercusiones podrían durar generaciones. León XIV lo miró directamente a los ojos. Eminencia, el escándalo ya es inmenso. La diferencia es que ahora vamos a reconocerlo en lugar de ocultarlo. Y en cuanto a las repercusiones, las víctimas ya han estado viviendo con repercusiones durante toda su vida. Es hora de que la institución también enfrente consecuencias. Y con esas palabras, hermanos y hermanas, León XIV había trazado su línea en la arena. Había elegido el camino más difícil. El camino que lo pondría en conflicto no solo con gobiernos, no solo con obispos conservadores, sino con siglos de tradición que priorizaba la preservación institucional sobre todo lo demás. 2 de diciembre de 2025. El Vaticano publicó un comunicado que sorprendió al mundo. León XIV anunciaba la creación de una Comisión Internacional para la Verdad y la Reconciliación en casos de abuso clerical. La comisión estaría compuesta por expertos independientes, incluidos sobrevivientes de abuso, psicólogos, abogados y teólogos. Tendría acceso completo a los archivos del Vaticano relacionados con casos de abuso. Su mandato: investigar no solo casos individuales, sino los sistemas y estructuras que habían permitido el abuso y el encubrimiento. Y aquí estaba la parte revolucionaria. La comisión tendría poder publicar sus hallazgos, incluso si esos hallazgos eran embarazosos o dañinos para la Iglesia. León XIV, en el comunicado, escribió: la Iglesia no puede sanar sus heridas manteniendo secretos. Solo la verdad, por dolorosa que sea, nos hará libres. La reacción fue inmediata y dividida. Los defensores de las víctimas lo celebraron como un paso histórico, el más significativo que cualquier papa había tomado en abordar la crisis de abuso. Los gobiernos, incluido el español, expresaron apoyo cauteloso, pero dijeron que esperarían ver acciones concretas, no solo promesas. Pero dentro de la Iglesia, hermanos, dentro de los corredores de poder eclesiástico, había pánico. Obispos de todo el mundo comenzaron a enviar cartas urgentes al Vaticano. ¿Qué significaba esto para ellos? ¿Serían investigados casos en sus diócesis? ¿Tendrían que abrir sus archivos a escrutinio externo? Algunos acusaron a León XIV de traicionar a la Iglesia, de someterla al juicio de sus enemigos, de destruir la autoridad moral del papado mismo. Y León XIV, leyendo esas cartas, sintió el peso de su decisión. Porque estos no eran hombres malvados, la mayoría de ellos eran hombres que habían dedicado sus vidas a la Iglesia, que genuinamente creían que estaban protegiendo algo sagrado, pero habían estado tan formados en una cultura de secretismo,
tan condicionados a priorizar la institución sobre los individuos, que no podían ver cómo su lealtad mal dirigida había causado un sufrimiento incalculable. Y cambiar esa mentalidad, cambiar esa cultura que había sido construida durante siglos, requeriría algo más que nuevos protocolos o comisiones. Requeriría una revolución en cómo la Iglesia Católica se entendía a sí misma, su propósito, su relación con el poder. Pero hermanos y hermanas, aquí es donde la historia toma otro giro. Porque mientras León XIV estaba lanzando esta comisión, mientras estaba peleando batallas con obispos resistentes, mientras estaba negociando con el gobierno español sobre el mecanismo de compensación, algo estaba sucediendo en las sombras. Algo que él no sabía. Algo que estaba siendo orquestado por aquellos que veían su pontificado como una amenaza existencial para la Iglesia tal como la conocían. Y cuando León XIV finalmente descubrió lo que estaban planeando, cuando se dio cuenta de que la resistencia a sus reformas era mucho más organizada, mucho más poderosa de lo que había imaginado, se encontró enfrentando no solo una crisis de abuso, no solo una confrontación con estados seculares, sino una posible rebelión dentro de la propia jerarquía católica. Y ese, hermanos y hermanas, es el descubrimiento mucho mayor que mencionamos en el título. Ese es el secreto que cambia todo. No apagues el video ahora. Hemos llegado a la parte más crucial de esta historia. Suscríbete si aún no lo has hecho, porque lo que viene a continuación es información que necesitas conocer. Dale like para que YouTube sepa que este contenido importa. Y prepárate, porque en el próximo capítulo vamos a revelar exactamente quiénes estaban conspirando contra León XIV, qué estaban planeando, y cómo el Papa respondió cuando finalmente descubrió la verdad. La batalla por el alma de la Iglesia Católica está apenas comenzando, y tú estás a punto de descubrir secretos que cambiarán todo lo que pensabas sobre el Vaticano.